de ilustrar, ¿eh? Pomada, mira, cepillo está por ahí. Esta es una miniatura, ¿no? ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Volvemos, tercer video de psicología predictiva. Bueno, terminamos este video con las profecías autocumplidas, es decir, que el sujeto, según el teorema de eh, Albert Thomas, citado por José Blecher en Psicología de la Conducta, eh, si yo defino una realidad de una manera, entonces, o sea, si yo veo la realidad de una manera, entonces yo busco sostener esa realidad, es decir, eh, esas predicciones son reales en sus consecuencias, dice. Así que vamos a buscar a ver Blecher. Bueno, volvemos. Este es el libro de Blecher, muy conocido. El conductismo, es decir, psicología de la conducta, ¿no? Que yo creo que debería llamarse psicología concreta porque viene de Policer y todo eso. Bueno, el encuadre prospectivo de Blecher. El encuadre prospectivo dice así, para que no tengo el anteojo. Acá también cita el tema de la teleología que venimos hablando. No ha tenido una profundización específica en la psicología moderna, en concordancia con la tradición filosófica que desde muy antiguo trae esta concepción, pero de todas maneras se halla involucrada, implicada o admitida en cierta medida en algunos desarrollos de la investigación, dice. La teleología afirma fundamentalmente la existencia y la importancia de las causas finales en oposición a la causalidad mecanicista. Bueno, o sea que este encuadre prospectivo que vos sabés que se ve que cuando preparé el machete, bueno, no era esto es la serendipia, pero encontré esto que es oro en polvo para la psicología prospectiva. Perdón, voy a cortar. Bueno, entonces ya estuve anotando el encuadre prospectivo de Blecher, te juro, no lo desde ya que lo pongo como bibliografía. Entonces hablamos esto de las profecías autocumplidas, el teorema de Albert Thomas. Si los hombres definen ciertas situaciones de una manera, entonces eso se cumple. Es decir, que buscamos estructurar, como decía Esriel, las condiciones de nuestras hipótesis acá. La conducta empieza con una posibilidad, es decir, un quiero, un deseo, pero también hay un cómo, un dónde, entonces buscamos estructurar el campo de acuerdo a eso. Y las profecías son ideas que uno cree que le va a pasar, es decir, en un plano inconsciente se cumple eso que yo creo que me va a pasar, eso que yo pienso. Entonces, también le llaman efecto Rosenthal, ¿no? De modo que buscamos esas profecías de cómo, qué es lo que pasaría. ¿Y usted qué cree? Esa parte es muy importante porque hay que preguntarlo, porque es donde el sujeto te dice, sí, lo que yo espero, lo que temo. A veces un temor es una posibilidad, ¿no? Porque los temores tiene su contracara un deseo, ¿no? Es como que te está diciendo lo que le va a pasar. Despotenciar el futuro, ¿no? Y ahora te voy a hablar de, o sea, estas intervenciones a futuro, que si yo hubiese conocido al piloto de los chapecoenses, fue creo que allá por el 2000, antes de 2010, ¿no? No, 2009, 10 por ahí. El avión que iban todos los jugadores, cae el avión y mueren. Bueno, los jugadores del Chapecoense. Entonces resulta que el padre del piloto murió en un accidente. Luego, eso yo lo investigué. El padre, es decir, busqué algunos artículos, en esa época se googleaba bastante. Y a él también, en 2 oportunidades ya se había caído su avión, pero se salvó. Cayó en unos charcos, entonces, humedales. Entonces,
a ella ya les venía sucediendo los equivalentes y finalmente termina con el padre. Es decir que hay males de archivos terribles, o sea, hay potencialidades terribles como males de archivos que podemos detectarlo porque por eso hay que saber mucho del pasado en donde está contenido como a priori lo a posteriori, es decir, premisas, ideas. Si yo sabía que si el padre murió en un accidente y es el piloto, olvídate, no muchachos, yo con este no voy. ¿No? Verifiquen es del Chapecoense, que yo creo que lo puse en uno de mis libros, ahora les muestro. Bueno, acá tenemos, es en este librito, el filo del mañana, que es una película de Tom Cruise, que ya vamos a llegar a eso. Eh, las repeticiones y las re-peticiones, o sea, lo que él demanda, como lo que busca, como lo que quiere, es decir, eso que él prefigura de lo que debería pasar, etcétera, lo que teme también, o de cosas, ciertas metáforas, estilo de vida que te cuenta, más o menos ya te indica lo que está buscando en un plano inconsciente, digamos. O sea que acá hay que diferenciar lo que dice explícitamente de lo que verdaderamente busca, ¿no? Y sus repeticiones, cosas que le pasan, que ya nos orienta hacia ciertos momentos fatídicos, ¿no? Esas repeticiones hablan del futuro, ¿no? Hay no solo el ahora, sino que prefiguran, son marcas, hay que buscar los jeroglíficos de su futuro. La trama de Borges, es allí Borges cuenta, esto lo cuento siempre, este muchacho, el emperador, que cría un chico, un bastardo, y Brutus, digamos, y que era uno de los que lo estaba acuchillando. Entonces, vos también, hijo mío, le dice el novio de Cleopatra. Y después Borges salta 3000 años acá, un gaucho también, un guachito que había criado, que vos también, hijo mío. Es media caricia la trama, y luego dice Borges tres cosas importantes, que el destino gusta de repeticiones, variaciones y simetrías, o sea que hay que buscar lo insistente, lo repetitivo, lo que ha variado, las variaciones, y lo que son ya en espejo, es decir, simétrico, es igualito la astilla en relación al padre, etc. Entonces los invito a leer ese texto de Borges. Un inconsciente histórico, dijimos que el inconsciente es atemporal, entonces allí encontramos elementos del pasado, el presente y el futuro, el inconsciente. Pero en el sentido del contenido del inconsciente. Es decir, que en Lacan el mito individual del neurótico es esa historia ignorada que vos estás haciendo sin darte cuenta. Como el soldado que la mujer pobre y la rica, la linda y la no linda, casarse o no, etcétera, le estaba pasando como el padre. Y se enfermó porque no quería eso. Fractalidades predecibles. Bueno, otra figura matemática, el fractal. Es decir, fíjense lo que dice Nietzsche. Si se tiene carácter, se tiene también una vivencia típica propia que retorna siempre. Bueno, el carácter son características que el sujeto ha incorporado a partir de modelos también. Y habla de, en relación a lo que busca, a lo que hace, es decir, el estilo de vida, etc. Entonces, ese carácter y su modelo, el carácter apunta, es como decía Nietzsche en otro momento, los padres hacen lo imposible porque el chico se les parezca. O sea, el chico está haciendo lo inverso, es decir, yo estoy transitando el camino de mi padre. Los psicoclones, los clones, les llamo psicoclon porque psicológicamente hay transmisión de toda una forma de ser. Acá cabe la personalidad, que está muy vituperado, pero que sirve. Entonces, en esas historias simétricas son más que son símil, es decir,
muy parecido, que el carácter del... Un mapa programado traza el camino que transitamos. Tenemos que conocer ese mapa que está escrito como en El escarabajo de oro de Edgar Allan Poe. Es un papiro, tu vida tiene un papiro acá, ¿m? Que lo pones en el calor y aparece, cuando está escrito en limón, aparece... ¿m? Yo conozco un tipo que escribió todo un libro con limón. Y vos ves a la hoja, está en blanco, está no, yo imagino lo que hay ahí y me dice. Un día lo puso a calentar. No, che, qué bárbaro. Escribió un libro en hojas blancas. Increíble. Bueno, el papiro es entonces, usando conocimientos matemáticos, geográficos, etcétera, Legrand encuentra el tesoro. Y ese tesoro es el mapa programado en donde vamos a ver que hay otra posibilidad, otro mapa mejor para orientarlo, para despotenciar, para dibujar otro mapa, el mapa impuesto y el mapa elegido. Fragmentos del ciclo vital, es decir, dijimos que la vida está hecha en ciclos, programas, proyectos. Entonces si encontramos lo que yo llamo un micrograma, es decir, un fragmento que ya te dice, es el hecho que resignifica todo lo otro. Porque este pibe que le gustaba dibujar, etcétera, cuando nosotros nos enteramos que encontró a su familiar y cómo eran esos familiares, ya nos imaginamos biblioteca, lujo, o sea, la madre había ido a la ciudad y hizo una buena vida, digamos, una ricachona, y el pibe que de comer pan duro con resto de mayonesa tirada por ahí, pasó a comer comida refinada, ¿viste? Y nosotros ese día cuando nos invitó, sentíamos como una culpa porque había tanta comida así, y, y él también estaba un poco triste, ¿no? Porque extrañaba el cartón donde él se sentaba, ¿no? Esa esquinita que él elegía para sus cositas, donde había más luz. Bueno, eh, bueno, un idioma activo y predictivo. Este es el ensayo donde yo empecé a escribir eso de la teoría idiomática de la subjetividad. Es como que él habla un sistema de mundo, un modelo de mundo a través de un idioma propio que tenemos que conocer. Y eso es escuchar, eso es hilar, eso es destejer lo que fue tejido por las moiras. Bueno, hay otra cosa, ¿no? La reproducción simbólica del sujeto, ¿no? No solo se tienen hijos así en el sentido biológico, sino que hay una reproducción de estilos de subjetividad. Por ejemplo, un proletario crece como proletario, el padre trabaja, lo imita, es un trabajador, juega, etcétera. Es decir, también es un momento para conocer cosas, es decir, si el sujeto, cómo ha sido criado, digamos, eh, este proceso de reproducción subjetiva que es simbólico, que es cultural, que es familiar, que es allí también podemos encontrar elementos que indiquen cosas predictivas, digamos. Eh, un sujeto que viaja construyendo su verdad, su estilo de vida, de acuerdo a los pasos que ha dado, podemos prefigurar la senda de su vida, ¿no? Es un vaqueano que tiene un mapa pero que no lo conoce al mapa y gracias a nosotros lo va a conocer. Funciones orientadas, funciones, o sea, memoria, inteligencia, vieron las capacidades creativas de este pibe que dibujaba, etcétera, encontramos a su familia. Y muchas funciones como la inteligencia, la creatividad, etcétera. Dice Guattari, el de capitalismo y esquizofrenia, el de los... ¿no? Todo está actualmente programado. O sea que... che, pero este pibe le gusta el piano, no es común este pibe, debe tener unos familiares ricos, podemos manguearle. Bueno, proyectos eclipsados versus proyectos exitosos, es decir, que nosotros, el sujeto en su proyectarse, puede ser que le esperen cosas
no muy buenas, entonces nosotros nos sentamos ahí, nos centramos para el viraje hacia modo exitoso, despotenciando, deconstruyendo. eh, es como que deconstruimos el pasado para encontrar el futuro y encontramos cosas del pasado en el futuro, deconstruyendo también este futuro. Me parece tautológico, pero tiene su lógica. Plataforma giratoria, programa impuesto y elegido, ya lo dijimos, es decir, modo evitar problemas, no, por ahí no. Los padres hacen esto, si haces esto te va a pasar esto, nene. ¿Vos qué te pensás? Si te juntás con eso, ¿qué te va a pasar? ¿Querés? Vete, los padres te retan, ¿viste? A mí me retaba mi tío. Autotelia es un concepto, finalidad del sujeto, es decir, lo que él busca, esta doble existencia que hablaba Freud. El sujeto vive dos vidas al mismo tiempo. Podemos decir tres también. Lo que proyecta ser, ese proyectarse. Había una técnica de proyección a futuro de los psicodramatistas de los 80 que, que la gente se le invitaba a proyectarse en pareja, esto se puede hacer, este ejercicio. ¿Y vos qué vas a hacer? Y yo voy a ser militar, decía un pibe. Viste, eran 8 años, es un idiota, va a ser militar, ja, ja, ja. ¿Y por qué querés ser militar, boludo? Le decíamos nosotros. Y te van a matar. Y, ¿y quién me va a matar? El enemigo, idiota. Ah, y voy a ser enemigo entonces. Bueno, esta doble existencia, la parte más subjetiva del sujeto es lo que él busca, pero también está la heterotelia que es ese sistema de vida que a él se le inculcó, ese hábitus, ese estilo familiar, ese estilo de clase, y quizás esté haciendo lo mismo que hicieron su familia, o sea, clonarse como pobre. Nosotros no vamos a hacer de él vocacionalmente lo orientamos hacia el modo alterno, lo nuevo. Nada de repetir clase social, estilo de familia, ni nada. Al filo del mañana, la película de Tom Cruise, es una película donde él se despierta, muere y vuelve a repetir la misma escena, es decir, cuando lo matan vuelve, entonces él descubre que pasa lo mismo, pasó esto, el señor que le dijo lo mismo, entonces él empezó a querer cambiar el futuro, ¿no? Entonces, miralo, la película está muy bueno, Al filo del mañana. ¿Qué pasa si vos te, te dormís y te levantás de vuelta y va a pasar lo mismo? Es decir, tu mujer toma el desayuno, hacételo vos, se me va a hacer tarde una pelea, bueno, está bien, me voy sin desayunar, bueno. Dormís y al otro día lo mismo. Este es el momento en que me va a decir, hacete el desayuno. Vichy, te hice el desayuno, ¿querés? ¿Qué? ¿Te pasa algo a vos, no? Nunca lo haces. Es decir, él empieza a cambiar cosas del futuro, ¿no? Pues está muy bueno porque es lo que yo te decía de los chapecoenses, los jugadores, que si nos hubiésemos metido en la mente del piloto cuyo padre muere en accidente y que él buscaba inconscientemente repetir, podíamos haber evitado el accidente. El momento epifánico, ¿no? Ya terminamos con esto. Esta entrega de psicología predictiva, prospectiva o prospectiva social también se puede, a nivel social, te imaginas, ¿no? Muchos podían de hablar de futurología, no podemos hablar de futurología psicológica, pero el tema es que nosotros articulamos el pasado, el presente, el futuro, el encuadre prospectivo que dice ahí Blecher, no sé cómo se me pasó eso. Quizás son libros que yo leí, este libro es del año 86, mirá, y bien forradito, mis tesoros. Por eso cuando alguien me dice, che, Vasco, no vendés tus libros, ¿qué? Ya sos mi enemigo, ya olvídate. No te...
vender mi libro, idiota, ¿qué sos, payaso? Bueno, el momento epifánico es cuando se revela a ojos del sujeto esa posibilidad de que ese pensamiento hipotético deductivo que nos sirve de base. Piaget dice que el pensamiento hipotético deductivo se logra cuando ya la inteligencia es madura, es decir, sensorio motriz, preconceptual, concreto e hipotético deductivo sería ya 10 años más o menos, cuando el chico va en bicicleta, charco. Si yo no evito ese charco, me voy a ensuciar el uniforme. Todo el tiempo estamos, ¿sí? Si no llego temprano, me reta mi jefe. ¿Mm? Si no pago la luz, me cortan. Es decir, eh, la variable, el tiempo, el futuro siempre está presente. ¿Mm? Hacia dónde va esto, qué podría pasar, preocupaciones. Entonces, el momento epifánico es ese momento en que el sujeto puede llegar a entender lo que le está pasando y empezar el trabajo de intervención a futuro, pero sobre sí mismo, como Al filo del mañana, la película de Tom Cruise. O sea, ahora preparé el desayuno, ¿qué puedo hacer para que no me siga peleando? ¿No querés el desayuno o querés que peleemos? Claro, con eso... Ah, gracioso, ¿qué te pasa? Vos no sos así, solemos pelear. Es si ya introduciste algunos cambios. Entonces, eh, este es uno de los objetivos, ¿no? Que en la clínica sería el pronóstico o otro concepto sería la dirección de la cura, es decir, hacia dónde va todo esto, ¿no? ¿Cómo es el final de la cura en un psicópata, manipulador, mediático, hackeador, le gusta jorobar a sus víctimas, es un hacker, un delincuente cibernético que está ahí haciendo el mal? ¿Cómo puedes curar a un sujeto así? ¿Qué tiene que pasar para que él se dé cuenta que es un delincuente? Y bueno, entonces uno se proyecta acá. Ahora, con un histérico es diferente, con un psicótico. Bueno, el psicótico está brotado, el mal pronóstico, está en brote esquizofrénico, el pronóstico es diferente. Entonces, la dirección de la cura, el pronóstico, intervención a futuro. Incluso el juicio clínico, cuando vos recolectás datos de entrevistas, test, etcétera, cuando vas a... La interpretación siempre es una explicación, pero también es desarma el futuro, es decir, que la repetición sintomática penoso no se siga dando. O sea que la psicología predictiva entonces es muy posible. Y tenemos a Blecher el encuadre prospectivo, ¿no? Hay muchos filósofos que trabajan el tiempo circular y todo eso para profundizar, porque es el tiempo que se utiliza en psicoanálisis. No es tanto el tiempo lineal, sino el tiempo circular. De modo que es un tópico para desarrollar, para investigar, que hemos propuesto como campo de la psicología. Así que seguimos con las propuestas del profe Vasco y bueno, hasta el próximo video. Gracias. No, y este es el cajón de ilustrar que yo utilizaba. Si querés te ilustro los zapatos, pero estoy cobrando caro ahora, ya estoy